el Señor usó al profeta Malaquías para profetizarle un silencio de 400 años. Se calculó así 400 años, sin Dios revelarle nada al pueblo de Israel. Ese silencio no fue beneficioso para el pueblo de Israel, porque al ellos ver que Dios no enviaba profeta, no aparecía profeta, la iglesia, o sea, el pueblo de Israel, el sacerdocio levítico, comenzó a deformarse. Comenzaron a introducir inclusive costumbres de otros dioses. La doctrina también fue afectada, el estudio teológico dentro de las sinagogas, dentro del templo. Comenzaron a desordenar muchas cosas que hizo que el sacerdocio levítico quedara anacrónico. La religión judía se hizo anacrónica, se desordenó más. Y todo ese desorden lo podemos conseguir en Mateo 23, donde Él descarga todo. ¡Ay de vosotros, fariseos, escribas, hipócritas, doble cara! Muestran una cosa, pero en su corazón tienen otra. Y parte de eso fue consecuencia de 400 años de silencio. Y hay que preguntarle al Señor. Fíjese, ¿usted alguna vez ha leído al profeta Malaquías? Sí. ¿Usted recuerda o alguna vez Dios le ha puesto a pensar cuáles fueron las últimas palabras que Dios dijo a través del profeta Malaquías antes de comenzar ese silencio? Fíjense. Tenemos Biblia, ¿verdad? En el teléfono. Viene la Biblia en los teléfonos. Vamos al libro, Malaquías es un libro cortico, ¿verdad? Son 4 capítulos. Vamos a buscar ese Malaquías. Lo voy dando con calma yo, porque, bueno, ustedes saben que yo tengo afección respiratoria y estoy tomando unos medicamentos que me mandaron en el tratamiento, que son vasodilatadores, pero tienen un efecto contrario, que son bronquioconstrictores. O sea, dilatan las arterias, los vasos sanguíneos, pero constrictan, aprietan los bronquios. Amén. Así que si en algún momento me ve demasiado lento, es porque también la respiración, y la respiración tiene una gran ventaja, que nos lleva oxígeno al cerebro. Y con esa energía es que el cerebro... No hace falta. Aunque lo había pensado en eso por si acaso, pero vamos a mantener. No vamos a poner para tanto todavía. ¿Okay? No, porque me asusto mal. Ok. Malaquías capítulo 4, versículo 4. ¿Dónde están los profetas? Los profetas. Profetas. La profeta Cari Ángel. Esto lo presento porque los asuntos, yo siempre lo digo, estos son cosas de revelación, ¿no? Y yo le dije al Señor, bueno, Señor, ¿y por qué tú me das revelaciones proféticas? Bueno, lo hace como quieres, pero lo hizo a Cari Ángel y a Iria, bastante profeta.
Y eso me llevó a una pregunta que dije, bueno, Señor, ¿y realmente hay un silencio profético en la iglesia? ¿Por qué? Porque Dios trabaja conmigo y trabaja con todos los sacerdotes, con todos los ministerios. Trabaja en base a revelación. Todo en la iglesia es en base a revelación. A experiencias sobrenaturales. Ahorita estamos en ese trabajo que ha sido bastante conflictivo para mí. O sea, en el sentido de, bueno, no digamos conflictivo, más bien sorprendente. Donde el Señor me puso y me dijo, cuando te dije en el poliedro, que estábamos el apóstol y yo, en el apóstol Maldonado, okay. Cuando te dije, la iglesia está lejos de la realidad sobrenatural, y te dije, tienes que llevar a la iglesia a la realidad sobrenatural, es porque tienes que comenzar a entender que desde la misma conversión, desde el mismo arrepentimiento de un ser, que lo que viene después de eso es su salvación espiritual, ya ahí se comienza a manifestar una realidad sobrenatural en el ser humano. Cuando me manifesté a tu vida, Guillermo Montenegro, como un milagrito liberándote en una pensión paupérrima, por allá en un cuartico, drogadicto, echado a perder. Cuando sucedió ese milagrito, eso es una realidad sobrenatural. Pasaste de muerte a vida. Gloria a Dios. Así, la resurrección es una experiencia sobrenatural. La acción del bautismo, aunque se haga en lo natural, es una experiencia en lo espiritual, es una realidad sobrenatural. Ahí hay dos realidades. Esa tela la cortaremos en otra oportunidad, pero vamos al silencio, a la profecía de Malaquías. ¿Dónde está la hermana querida? Haciendo una diligencia. Vamos a leer. Ok, lea conmigo. El Espíritu Santo de Dios ministra esto. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Repito, y abran su corazón y levante la mano quien vea la revelación. El Espíritu Santo de Dios, si usted tiene su corazón abierto, ahorita le va a revelar lo mismo que me reveló a mí. Esto dijo el Espíritu a través de Malaquías. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. ¿Quién ve aquí una profecía? ¿Quién ve aquí que el Señor le está diciendo? Voy a guardar silencio. No van a escuchar más de mí. Es como la despedida de un familiar, o estoy con un vecino, un amigo, y digo, bueno, vale, me voy de viaje. Y bueno, acuérdate de todo lo bueno que hemos pasado, acuérdate de todo lo que te enseñé. Yo me acordaré de todo lo que me has enseñado, apóstol Alfredo. Y bueno, quizás no sepamos el uno del otro por un tiempo, algo así. Así me lo mostró el Señor. Quizás no sepa de mí por un tiempo, ni siquiera nos podamos comunicar, ni siquiera hablemos. Y yo dije, Señor,
Y he aquí, yo envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Cuando él me dice, cuando leo esto, es que veo la despedida. No vamos a hablar más, sino hasta que venga. Yo le voy a enviar el Elías. Ahí vamos a comenzar a hablar de nuevo. Ahí comenzaré a hablarle de nuevo al profeta, al pueblo de Israel. Fíjese. Y lo veo la revelación porque fue así. A partir de acá, solamente hay otro versículo que dice: y haré volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Pero ese versículo 4 y 5, ese versículo 4 es una profecía que empezaba a cumplir inmediatamente. Ahora, de aquí en adelante, usen de la memoria, acuérdense todo lo que les he enseñado. Manténganse firmes a la ley, a las ordenanzas y a la ley que les he dado. Ahora, a partir de aquí, ustedes se van a mantener en base a esto, en base a lo que ya les he revelado a través de los profetas. ¿Sí o no? Amén. ¿Sí lo ven? Amén, amén. ¿Se ve? Y comencé diciendo alerta a los profetas porque los profetas lo pueden ver mejor. Fue cuando yo le dije: Señor, me estás revelando esto. Hablan, sigue eso a Cayángel y a Lidia. Y fue así. A partir de ahí ya no habló más hasta que habló con Juan el Bautista. Este día no habló más hasta que vino el profeta Juan el Bautista. Y bíblicamente fue comprobado así. Un momento en que los discípulos le dijeron: maestro, ¿por qué los escribas dicen que tú no, o sea, no lo dijo así explícitamente, pero lo dijo así? ¿Por qué los escribas dicen que es necesario que primero venga Elías, como para creer que tú seas el Mesías? Y él le dijo: de cierto, ya Elías vino, lo que pasa es que hicieron con él lo que quisieron, y así le harán al Hijo del Hombre. Y dice el versículo siguiente: entonces ellos entendieron que se refería a Juan el Bautista. Se les reveló ahí, se les reveló la profecía de Miqueas. O sea, que eso se había cumplido 400 años de silencio. Fíjese, más adelante también hay otra justificación, ahí creo que es donde hacen la comparación de la doctrina de Juan el Bautista y del Señor, y en una parte donde él mismo se llama y dice: bueno, a este no le creen porque viene de parte de Dios, porque no come ni bebe, y a mí no me creen porque me dicen que yo soy comedor y bebedor de vino. Amén. Bebedor de vino. Y ahí está hablando de Juan el Bautista. Dice: este era el Elías que había de venir. Entonces ahí se ve una revelación, cómo el Señor muestra revelaciones de la Biblia para justificar lo que es realmente la manifestación de Dios. Ahora, ¿por qué les traigo esto a colisión? Porque el libro de Hebreo comienza diciendo: porque Dios ha hablado a su pueblo de muchas maneras, de muchas formas, a través de los profetas. ¿Sí o no? ¿Sí lo ha leído? Hebreo capítulo 1, versículo 1. Ahí hay caracteres. Amén. Por favor, ponme el 1, Hebreo 1, 1 y 2. Después me ponen el 2. Fíjense.
Ahí el Señor está diciendo, en esa carta está diciendo, yo he revelado un montón de cosas. Un montón de cosas he revelado. Les he hablado y les he dado revelaciones y revelaciones a través de los profetas durante mucho, mucho tiempo y de muchas, muchas formas. Ahí está. Dios, habiendo hablado muchas veces, muchas, y de muchas maneras, y en otro tiempo a los padres por los profetas. Hasta ese momento que guardó silencio. Y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Por eso lo traigo por encima. Aquí se recoge esto. Yo hablé, después guardé silencio y luego aparece Juan el Bautista que había de preparar el camino para este profeta que había de seguir. Amén. Así sea. Así sea, no así sea. Así sea o así sea. Así sea o así sea. Entonces fíjese. Viene ahora y nos dice claramente que en estos tiempos, en estos postreros tiempos que comienzan con Jesús, nos ha hablado a través del Hijo. Y una de las cosas que Jesús ha hecho es hablar, enseñar. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? Amén. Ahí es donde entré en el dilema de la palabra Cristo. Cristo, que ya lo dije anteriormente, vamos a ver si quieren lo recuerdan. Cristo es una palabra hebrea que significa, que se traduce al español como ungido. ¿Ok? Mesías es la palabra hebrea que significa ungido. Y Cristo significa ungido en griego. Mesías es hebreo. Cristo es griego. Pero esa palabra, como muchas otras, no viene traducida al español. Lo que ha confrontado que su poder conceptual, el poder que ella encierra etimológicamente, no está definida claramente para nuestro intelecto, que funciona no en hebreo, no funciona en griego, sino que funciona en español. ¿Correcto? Sígame el paso. Es lento, pero es seguro. Así que cuando yo leo Cristo, ¿qué es la idea referencial que viene a nuestra mente? Y esto lo digo porque la mayoría venimos o nos criamos con influencia católica en nuestros hogares. ¿Sí o no? Entonces, cuando se dice Cristo, las imágenes, las palabras producen imágenes en nuestra mente. Si yo veo una imagen, me viene, yo veo la imagen y me viene la palabra, ventilador. Pero si yo escucho palabra ventilador, me viene la imagen de un ventilador, bien sea que tenga en mi casa, lo que sea, cualquier ventilador. Así funciona. Y ese es el mejor método para aprender vocabulario en inglés. ¿Ok? O sea, ves la figura te trae la palabra. Y cuando oyes la palabra, te trae la figura. Entonces la figura que viene a nuestra mente cuando escuchemos la palabra Cristo, por esa crianza desde la infancia, que es donde nos quedan imágenes, guiones, conceptos que están en nuestra mente y que no, a veces muchos de ellos están encriptados, que ni nos acordamos, pero están ahí y producen un efecto. Y a veces momentáneo se destapan. Entonces, ¿qué sucede? La palabra Cristo, ¿sabe cuál es la imagen convencional que viene para todo el mundo? Esto. Cristo crucificado. Y eso se difundió. Entonces,
es lo que yo llamo el poder conceptual de una palabra. Es lo que yo llamo, es lo que se estableció desde la enseñanza filosófica. Fíjese, entonces Cristo nos representa eso. Pero la palabra Cristo significa ungido. Es más bien, creo que es en Lucas. Juan, el Señor llama a Pedro, no, a Juan y a Jacobo, él lo pone así en ese orden. Y dice que llamó a Andrés, pero Andrés es el que busca a Pedro y le dice así: Pedro, hemos hallado al Mesías. Entonces dice así, que traducido es Cristo. ¿Está bien? No lo lee intelectualmente, bueno, y entiende, sabe leer la palabra Mesías y la palabra Cristo. Pero ¿qué era lo que Andrés quería decirle a Pedro en ese momento? ¿Qué quería transmitirle conceptualmente? El que hablaba en hebreo y griego y lo entendía, ¿y por qué lo traduce de Mesías? Lo traduce de hebreo, se lo traduce a griego. Hemos hallado al Mesías. Entonces el escritor dice que traducido es Cristo. Entonces, tengo las dos palabras sin traducir al español. Pero él se entendió. Pedro se entendió. Hemos hallado al Mesías. ¿Hemos hallado a quién? Al ungido. Él le dijo: mira, hemos hallado al ungido. Entonces, ¿qué entendía Pedro como ungido? Si Pedro sabía que solamente se podía ungir a los profetas, a los reyes y a los sacerdotes. Y en cosas solamente a los utensilios santos en el templo. Entonces, Pedro entiende el concepto. Hemos hallado el ungido. Entonces vamos a ver quién es ese ungido. Vamos a ver. Ungido. ¿Y ungido de qué? Viene la pregunta. ¿Ungido de qué? Ungido como sacerdote. Y eso se presentó. Yo lo puse en Identidad Genuina. Creo que hablé bastante de esto. Y lo estoy repitiendo porque es necesario. Es necesario que estas ideas, estos conceptos entren en nuestro entendimiento para entender qué es realmente la función de ese ungido. ¿Qué fue lo que vino a hacer ese ungido? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Hasta dónde llegó la magnitud que ha llegado a nuestros tiempos? El entender su trabajo, su propósito, su doctrina, lo que nos hizo cristianos. Dice un versículo en Hechos 11, y se llamó por primera vez. Dice, ¿no? Sí, dice, ¿no ha leído? Y se lo llamó por primera vez cristiano. Entonces, pero si no tenemos el origen de Cristo, ¿qué vamos a saber? ¿Qué significa? ¿Cuál es el poder conceptual de la palabra cristiano? O sea, se nos llamó por primera vez ungidos. ¿Ungidos como qué? Porque somos el mismo sacerdocio de Cristo. Amén. Cristo, ese ungido no vino como rey, él consiguió varios conflictos. En Juan 10 viene uno y le dice: oye, vale, nos tienes atormentado, dinos si realmente tú eres el Cristo. Capítulo 10, 20 y tanto. Él le dice: bueno, realmente, créeme por las obras. O sea, por lo que tú ves que yo hago, ya tú sabes quién soy. Si soy el Cristo, si no soy el Cristo. Si soy ungido, no soy ungido. Y si no soy ungido como sacerdote, porque las obras que estoy haciendo no son obras de rey, son obras de sacerdocio. Así es. Y esos conflictos se revelan muchas veces. En Juan capítulo 6, al final, después que hace la multiplicación, estamos hablando de multiplicación,
Ya vamos para el tema de multiplicación, amén. No vaya a pensar que estoy viendo pero la perola. Me puse coloquial, perdón. Se lo editamos, tranquilo. Bueno, ese es un refrán muy venezolano, amén. Muy venezolano. Y se entiende. Bueno, entonces fíjense. Ahí dice: y sabiendo Jesús que venían a buscarle para coronarle como rey, se desapareció. ¿Por qué? Porque él se había dado cuenta que la gente se le estaba revelando un rey porque había multiplicado comida. Los reyes y los gobernantes es lo que se encargan de multiplicar la bolsa, que haya bastante bolsa. No bolsa protejo, bolsa claspa, hermano. Porque el poder conceptual de la palabra bolsa se aplica a varias cosas, ¿sí o no? Entonces fíjense. ¿Por qué? Porque él tenía que defender su identidad. Aquí esto no me va a venir a poner la identidad que ellos quieren, como ellos me están viendo, como ellos me perciben. No se les está revelando mi unción. No la están viendo. Los que estaban alrededor de él sí la veían. Pero a estos, a los cuales benefició más de 5.000. Porque eran hombres y mujeres y niños. Entonces, bueno, este es el hombre que necesitamos que nos gobierne. En el momento no vamos a pasar hambre. Afuera Herodes, abajo Herodes, arriba Jesús. Ese era lo que venían. Entonces él tenía que proteger ¿qué? Su identidad sacerdotal. Dice que se apartó y se perdió, apareció al otro lado. Se fue por allá orando. Entonces vemos muchas cosas que es lo que es el ungido. Entonces, lo que quiero con esto es transmitirle de una vez por todas, pueblo del ministerio quíntuple, sacerdocio genuino, que cuando vemos la palabra Cristo, tenemos que ver ungido como que sacerdote. Eso es implícito. O sea, la palabra Cristo ungido está explícita y el porqué, o sea, el desempeño de ese ungido era sacerdotal. Él fue ungido en el Jordán como sacerdote. Y yo lo puse la otra vez. Él se refiere en el libro Crónicas, creo, cuando habla de rey Saúl, que tiene la oportunidad de asesinarlo. Él dice: Dios me guarde de tocar la vida del ungido. Él está diciendo ungido explícitamente, el ungido, porque fue ungido como rey Saúl. Implícitamente, ¿qué dice? No, porque está ungido como rey. Él dice: Dios me libre de tocar, poner la mano en el ungido. Ok, eso es explícito. Lo implícito, ¿qué es? Dios me libre de poner la mano en el rey. ¿Ok? ¿Sí se entiende? Perdónenme la pregunta. Y después cuando matan a Saúl también lo vuelve a usar la palabra Mesías. Él vuelve a usar la palabra Mesías. Porque el que ayudó a morir a Saúl, él le dice: y no te dio cosita asesinar al ungido de Dios. Dice: no, pidió que lo mataron, que viniera a matarlo, lo mató. Y dice: bueno, por haber matado al ungido, ahí lo usa 2 veces. Mesías. Bueno, entonces con estos ejemplos estoy poniendo prácticamente que bíblicamente la palabra ungido en el Antiguo Testamento se refiere a Mesías ungido como rey, como profeta, ¿ok? O sacerdotes levíticos del templo. Amén. Ahora, ¿por qué traigo esto a colación? Porque nosotros estudiamos en primer nivel, agarramos la concepción del sacerdocio de Cristo. ¿Sí? ¿Cuántos han estudiado en primer nivel aquí? Amén. 4 nada más, 6, 5. Todos. La mayoría. Bueno, hoy vine a asistir a la clase de teología, que solamente había 3.
Me dijeron que solamente venían 4 o 5. Eso está tremendo, porque aquí antes viene la multiplicación. ¿Saben cuál fue el propósito de Jesús? Yo quiero que me pongan Hebreos capítulo 3, vamos a ver el 1 y el 2. Fíjense, yo le pongo estos versículos que son más sencillos, hay muchos otros, pero son muy sencillos. Estoy trabajando prácticamente de memoria. No sé si se ha dado cuenta que no estoy revisando nada. Pero no fue que Dios me cambió el mensaje. Vamos. Estoy en el mensaje. Jesús vino con un propósito. Se estudia en teología, digo la palabra teología, bueno, mejor dicho, en cristología, bueno, en todas. Que Jesús vino con un propósito, que era morir en la cruz, hacerse maldición en la cruz, porque la palabra dice, maldito todo aquel que se ha colgado en el madero. Pero dice en Isaías que Él se hizo así para que para nosotros sea bendición. ¿Sí o no? Entonces, el propósito era hacerse maldición para asumir la responsabilidad de todos nuestros pecados. Amén. Eso lo estudiamos en primer nivel en salvación. Cuando me toca dar la clase de salvación, por lo general toco eso. Bueno, entonces ese es el propósito. Usted va a cualquier instituto bíblico, usted he revisado pandera y panderita en panderota, tambores, bombón, bombos, piopos, de todo. Y en todos los seminarios, en todos los institutos bíblicos, en todos los seminarios bíblicos, bien sean internos o externos, públicos y privados, es lo mismo. Ese es el propósito de Jesús. Pero Jesús vino con otro propósito, vino con 2 propósitos. Y el propósito es este. Por tanto, hermanos, vamos a ver, véase usted primeramente reflejado en estas palabras, ¿ok? Véase, ese soy yo. Vamos a ver. El que se vea reflejado, diga amén o así sea. Por tanto, hermanos santos, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, consideren al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo, o sea, el ungido Jesús. Amén. ¿Sí lo leyeron bien? Amén. ¿Lo leyó todo en español? Ajá. Entonces, eso, hermanos santos y participantes del llamamiento celestial somos nosotros. Amén. Es usted. Ahora, él pone aquí, o sea, presten atención, analicen, mediten esto. Oye, porque no están tomando en cuenta esto. Consideren al apóstol. Y sumo sacerdote. Este apóstol es un don sacerdotal. ¿Cuántos lo saben? Amén. Porque somos ministerio quíntuple y trabajamos con esos 5 dones. Entonces, cuando está diciendo aquí, vean a este hombre que desempeñó un apostolado y que estableció, su primera referencia está cuando a Pedro se le revela que él es un sacerdote. ¿Qué dice la gente que soy yo? Uno dice que eres este, que eres el otro, que eres como aquel, que eres como el Pedro. ¿Y ustedes qué dicen? Pedro habló por todos, pues. Habló por todos. Tú eres el ungido. Que en la Biblia dice, ¿cómo? Tú eres el Cristo. Pero si lo leo, tú eres el ungido. Ahí Jesús entendió que a este hombre se le había revelado el poder conceptual del ungido, porque Pedro sabía que él estaba haciendo era obras de sacerdote. O sea que Pedro lo estaba viendo como sacerdote del cielo. Estaba viendo al sacerdote Melquisedec, que es el que representa el sacerdocio del cielo. Dale más suave.
Al ver eso, él le dijo, eso no te lo reveló carne ni sangre. O sea, le estaba diciendo, las cosas espirituales no se entienden, pueblo, entiéndalo, no se entienden si no es por revelación. Así es. Y el Señor se las revela a quien Él quiere. Amén. A todo aquel que Él ha llamado a un propósito, le va a revelar. Amén. A todos los evangelistas les va a revelar evangelismo. Amén. A todos los maestros les va a revelar enseñanza. A los profetas les va a revelar. Así sea. A los pastores les va a revelar. Él ahí le enseñó eso. Esto es por revelación, Pedro. Esto no es. Porque por lo general leemos, no, ok, bonito. Pero se pierde esa revelación, esa enseñanza. Que Él está diciendo, esto no te lo reveló carne ni sangre. Tú pudiste ver esto porque te lo reveló el Espíritu. Hay esa primera enseñanza ahí. Y la segunda enseñanza es que le revela su sacerdocio apostólico. Porque aunque Él le dice, Él dice así. Un maestro una vez me dejó verlo con una expresión. Porque ¿qué dice Jesús después? Y sobre esta piedra edificará Pedro. Edificaré mi iglesia, apostolado, apostalaré aquí. Yo fui enviado. Él lo dice, tengo en cuenta al enviado del cielo. Ponme el 2, porfa. El cual es fiel al que lo constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. El cual fue fiel, me está diciendo a mí y le está diciendo al pueblo que él cumplió con ese propósito apostólico. Analicen al apóstol, el cual fue fiel al que lo constituyó. ¿Quién lo constituyó a él? ¿Ah? Estamos hablando del Hijo, estamos hablando de Jesús apóstol, a Jesús sacerdote. A él lo constituyó su Padre. Así como tú me apostolaste a mí, así como tú me enviaste, así yo ahora los envío a ellos, los apostolos, los envío a cumplir el mismo propósito que me diste a mí. La gloria que me diste a mí, ahora yo se la entrego a ellos para que glorifiquen tu nombre. Amén. Entonces estamos entendiendo que Él viene con un propósito, que es establecer un nuevo sacerdocio, una iglesia. Yo la voy a edificar. Y para eso Él viene con un propósito de instaurar, enseñar los 5 ministerios. Él enseña, lo primero que enseña es evangelismo. ¿Por qué evangelismo? Porque el evangelismo es la mecánica que luego podemos metodolizar, o sea, hacer métodos de evangelismo, porque es la fuerza motora de una iglesia para multiplicar. Si está en el tema multiplicación, el evangelismo, él empieza a enseñar el evangelismo porque si él viene a establecer una iglesia, él necesita que aprendan primeramente cómo multiplicar. El pastor dijo, bueno, que el Señor multiplicó panes, multiplicó peces, pero usted sabe cuál es el origen de la multiplicación. Y esto, ¿qué penes están aquí en primer nivel? Pero voy a dejar caer el malo. ¿Quiere ver? Ella asistió, esta es mi alumna favorita. Esa fue la. ¿Se sabe que esta hermana estaba en el manual del libro teológico no aparece nada de eso? El Señor me lo reveló y yo lo metí en la enseñanza del libro teológico. Y entonces vamos al capítulo 15 del libro de Hechos y entonces ahí dice que bajaron unos hermanos de Galilea y llegaron a Antioquía y dijeron, mire, es necesario que
circunciden porque si no, no van a ser salvos y tal, y leo esos versículos. Entonces le hago una pregunta. Le hago una pregunta. 40. Le hago una preguntita. ¿Y quién me puede decir aquí cuál es el híbrido en lo que dijeron o aquí en ese capítulo? Ajá. Si pueden ver el híbrido, ¿cuál es el híbrido? Dice la circuncisión. O sea, la circuncisión era la regla del pacto de Israel y era de Dios. Y ellos, ese es un híbrido teológico, no es de otra religión, era de Dios y querían meterlo en la doctrina de la gracia. A partir de ella se convirtió en mi alumna favorita. ¿Por qué? Porque eso es revelación. Entenderlo, verlo. Bueno, entonces Jesús lo primero que vino fue a eso. Y él enseñó todos los otros ministerios. Que consigue Nicodemo. Nosotros sabemos que tú eres maestro. Porque nadie puede enseñar a hacer las cosas que tú haces. Y hay varias partes donde se habla. Ustedes dicen que yo soy maestro y lo soy. Vemos el otro ministerio. Profeta. En el capítulo 10 de Juan él dice, este es el profeta del cual profetizó Moisés en Deuteronomio capítulo 18. Y así lo va marcando todo. Y va enseñando. El capítulo 10 de Juan, yo soy el buen pastor. Y empieza a enseñar pastorado. Usted consigue los evangelios, enseñanzas de todos los 5 ministerios. Por parte, están fraccionados. Como maestro se presenta. ¿Y qué sucede? Que él se centró luego en el evangelismo. Porque el evangelismo es el poder evangelizador, es el poder multiplicador. Él se centra ahí y comienza a enseñarle. Lo primero que comienza a enseñarle lo podemos ver en Marcos capítulo 1, Lucas 4. Les enseña, dice que le da autoridad sobre los demonios y sobre las enfermedades. Y los envía. Y está con ellos. Él está discipulando. Cuando estudiamos discipulado en segundo nivel, estudiamos discipulado por coaching, por entrenamiento. Ahí los iba entrenando. Bautizaba. Eso bautizaba. Y sí, los discípulos también. Bautizaban. Les daba, los enseñaba y los entrenaba. Después les doy los versículos. Sí, se lo voy a mandar por el grupo. ¿Les parece bien? Que bautizaban y ellos también bautizaban. Una vez lo está haciendo y predicando y después lo acusaron de que estaba bautizando. Mira, ¿por qué anda bautizando? Pero dice el versículo, pero no eran ellos, eran los discípulos los que estaban bautizando. Y lo estaban acusando a Jesús de que era él, pero eran ellos, pero por ellos pagaba él. Bueno, todo eso lo enseña, pero él se centra en el evangelio. Y enseña, esto es algo importante que tiene que tener el evangelismo, el que es evangelista. Todos somos llamados a evangelizar, pero no todos tenemos el don evangelismo. Fácil. ¿Okay? Pero todos tenemos que aprender a evangelizar. Y una de las cosas que tenemos que aprender a evangelizar es que nosotros hoy día tenemos la autoridad sacerdotal del cielo para liberar a los demás de los demonios. Así es. Tenemos que aprender eso y ayudar a los demás a sanar de manera sobrenatural, una realidad sobrenatural. Y todo eso sucede en su conocimiento teológico de Dios, su conocimiento de Dios. Teología lo que significa, teo es Dios, teología estudio, o sea, el estudio de Dios, para conocer a Dios. Y de esa manera podemos. Luego Jesús les enseña el mecanismo práctico. Cuando todo eso va caminando, él usa el discipulado por coche, los envía a predicar. Primero a los 12 y después a los 70. Y ahí les da unción para que echen fuera demonios. Ahí nuevamente se ve la enseñanza de que ese es algo de que usted tiene que capacitarse. Usted tiene que capacitar, es capacidad de entender eso. No es porque lo dice la palabra, es porque usted tiene que asimilarlo.
Por eso es que tiene que discipularse. Jesús buscó discípulos para enseñarle evangelismo y le enseñó todo, pero evangelismo primeramente. Les enseñó eso. Y les dio instrucciones. Y les reveló. En el capítulo Mateo 10 y Lucas 10 dice que les dio instrucciones. Y les dio la topografía. Por aquí no vayan, vayan acá. Un evangelista tiene que estar en su intimidad con Dios. Señor, muéstrame, quiero serte útil, quiero trabajar, muéstrame, revélame. Y Dios le puede decir, vaya a la calle 14 y predica en 100 casas. Y va y predica en 100 casas, en la calle 14. O vaya a tal parte y le predica a fulano de tal. Todo aquí funciona, es por revelación. Amén. La pastora dice una vez, dio testimonio aquí, que Dios le había mostrado desde aquí a no sé hasta dónde, todos esos cerros. Y dijo, creo que el Señor me está revelando que podemos tomar posesión de eso. Amén. Amén, amén. Pero no lo tomamos en serio en ese momento, pero podemos tomarlo en serio luego. Así es. Porque si es una revelación, un propósito, y ahí está. Y le dio el mensaje. No es que usted van a predicar lo que quiera. El reino de los cielos se ha acercado. Y le dio la logística. Cómo tenían que caminar, cómo ella tenía su conducta. Les dio todo. Y cuando llegan a las casas, ejerzan sacerdocio, decreten o proclamen. La paz sea en este hogar. Y esa paz en un hogar, eso no hay demonio atormentador que quede ahí. Eso se desaparece todo. Eso es autoridad sobre los demonios. Lo primero que le enseñó Jesús a los evangelistas fue autoridad espiritual. Eso tiene usted que proponerse. Y en su intimidad con Dios, dame revelación. Dame mensaje evangelístico. Y Dios le puede decir, ve y predícale al presidente, como se habla mucho por ahí, y llévale este mensaje. Y si se lo lleva, le revienta el corazón. Se lo pica por la mitad, porque es una revelación de Dios que se la da a un evangelista y se la lleva y ese presidente cae de rodillas. ¿Por qué? Porque ya ese hombre está preparado para eso. Jesús dijo, mi padre es el labrador, él es el que prepara. Entonces, ¿quién es el labrador? El que mueve la tierra, la prepara y la siembra. Eso, una tierra fértil, eso va preparado. Y yo soy la vid. Estoy sembrado en esa tierra fértil. Mi corazón es eso. ¿Y sabe qué son ustedes? Los pámpanos, el fruto. Y esa savia que corre del labrador del Padre, y pasa a través de la planta, llega al fruto. O sea que esa esencia evangelista va a pasar por la fruta y va a llegar a nosotros, que somos el fruto, para que luego pasemos todo eso. Esa es evangelismo. Ahí es donde nos hacemos multiplicadores. Entonces, lo que he querido en esta mañana, yo desentendí esto, es simplemente hacer entender que nosotros somos cristianos, somos ungidos como sacerdotes y tenemos un propósito multiplicador que es el evangelismo. Ahora, ¿qué les dice el Señor a usted? ¿Sabe qué les dice? Tiene que capacitarse en esa área. Amén. Se va a establecer. Se va a establecer. Yo no quise presentarlo para el estudio de evangelismo. Yo te lo voy a poner para que se incluya para las clases de, bueno, si después que lo examine los razones, ponerlo para alimentar las clases en tercer nivel de evangelistas. ¿Ok? Porque en tercer nivel cada quien va a estudiar su don. Los profetas van a estudiar clases de profetas, los evangelistas van a estudiar clases de evangelistas. Amén. Vamos a ponernos sobre nosotros.